Hola, muy buenas. Mi nombre es Manuel Garrido, soy residente de cuarto año de Ginecología y Obstetricia en el Hospital Universitario Virgen de la Nieves de Granada. Y he realizado esta clase que versa sobre la ecografía diagnóstica en reproducción junto con el doctor Luis Martínez Navarro. Agradecer también al doctor Juan Fonte y la doctora Rocío Sánchez Ruiz su colaboración en la elaboración de este trabajo. En primer lugar, decir que la ecografía es una de las pruebas complementarias fundamentales en el estudio de la pareja con problemas de esterilidad. Tanto es así que a día de hoy no se concibe una consulta de reproducción en la cual no se disponga de esta prueba de imagen. Supone una herramienta imprescindible en el estudio del factor tubárico uterino, en la valoración de la reserva ovárica, en el control del ciclo de estimulación, cuando vamos a realizar una punción folicular, una transferencia embrionaria y el diagnóstico de la gestación. Bien, el objetivo de esta clase será realizar un resumen en el que se expongan los principales hallazgos ecográficos en un ciclo menstrual normal, el control de los cambios más relevantes en el útero y los ovarios cuando la paciente se encuentra bajo estimulación y resaltar las patologías susceptibles de sospecha o diagnóstico por esta vía. Vemos en primer lugar un índice de los contenidos que vamos a abordar en esta clase, en el que, como vemos, nos centraremos en los cambios ecográficos durante un ciclo normal, veremos los cambios ováricos y endometriales, después una breve pincelada sobre el control del ciclo de estimulación, que no es el objetivo de la clase, pero veremos sobre todo el papel de la ecografía en la embriotransferencia. Y como último apartado, como último gran apartado, veremos los hallazgos ecográficos de interés en el ovario, sobre todo cuando realizamos la valoración de la reserva ovárica y también el diagnóstico de patología ovárica. Los hallazgos uterinos, que sobre todo en el miometrio y en el endometrio, que nos pueden resultar de interés desde el punto de vista de la reproducción humana asistida. Y también nos centraremos en el estudio de las trompas, tanto de la patología tubárica como de la permeabilidad tubárica. Comenzando por los cambios ecográficos durante un ciclo normal, dentro de los cambios ováricos, al realizar una evaluación de los ovarios durante la fase menstrual o fase basal, se pueden llegar a observar imágenes anecogénicas de entre 2 y 10 milímetros que corresponden a folículos antrales. Estos irán creciendo progresivamente durante la fase de reclutamiento, que comienza a partir del sexto o séptimo día del ciclo, y hacia el octavo día, uno de los folículos o más de uno en de un 5 a un 10% de los ciclos, superará los 10, de los 10 a los 14 milímetros y entrará en lo que conocemos como fase de dominancia, acompañándose de la atresia de los restantes folículos reclutados en dicho ciclo. A partir de ese momento y hasta la ovulación, el folículo crecerá a un ritmo de unos 2 milímetros al día, y aunque no existe consenso sobre el tamaño a partir del cual se produce la ovulación, se asume que está por encima de 18 milímetros y por debajo de 30 milímetros. Respecto a los marcadores ecográficos de madurez folicular y ovulación de los que se disponen, destacan los siguientes. El contorno irregular, o lo que se conoce también en la literatura como espina de rosal, que aparece en las 12 horas previas a la ovulación, suponen unas indentaciones de la granulosa hacia el interior del folículo por pequeñas roturas en la pared del mismo. También destaca lo que se conoce como cúmulos ourus, que se visualiza como una imagen triangular ecogénica hacia el interior del folículo y supone una zona donde se integra el ovocito. Puede visualizarse, como decimos, en las 24 horas previas a la ovulación. Y otro de los hallazgos ecográficos también sugerentes de ovulación es la aparición del cuerpo lúteo. Esta ocurre de unos 30 minutos a una hora posterior a la ovulación. Esta imagen se describe en la literatura como presente en prácticamente el 100% de los casos tras la ovulación. Se produce por la repleción de sangre tras la salida del líquido folicular. Y existen tres formas según la imagen que produce. La más frecuente es la imagen en triple capa y presenta una capa externa hiperecogénica por el edema de la teca, una intermedia isoecogénica por la granulosa luteinizada y una interna hipoecogénica por la sangre en estadio agudo. Y otra forma de aparición también del cuerpo lúteo es la imagen reticular, como vemos en la imagen central, y la imagen ecogris, como se ve en la imagen de la derecha. En las tres formas aparece, si aplicamos el doble de color, lo que se conoce como corona de fuego, por una vascularización perifolicular con baja resistencia.
Respecto a los cambios endometriales que ocurren en un ciclo menstrual normal, van desde una fina línea precogénica a la menstruación, en lo que se conoce como fase proliferativa precoz, a una triple línea de unos 8 a 12 milímetros al final de la fase folicular, o también denominada fase proliferativa tardía. En esta fase se aprecian ambas capas basales y una capa central hiperecogénica con un tejido endometrial hipoecogénico. Y luego ya finalmente puede aparecer una imagen completa hipoecogénica de unos 10 a 14 milímetros en la fase lútea debido al incremento en la longitud y tortuosidad de las glándulas endometriales ricas en mucina y glucógeno. Todo esto tendrá implicación, como ahora veremos, en el momento de la embriotransferencia. Como dijimos al principio, el control de ciclo de estimulación no forma parte del objetivo principal de la clase y aunque en el texto escrito sí que vienen algunas pinceladas, nos centraremos sobre todo en la embriotransferencia. Respecto al uso de la ecografía en la transferencia embrionaria, existe cierta disparidad en la literatura. Los estudios con mayor potencia estadística, como el que presentamos aquí de Teixeira y colaboradores, se posicionan a favor de su uso, pues aporta ventajas especialmente relacionadas con la visualización en el lugar exacto de colocación de la gota embrionaria, sin aumentar considerablemente la dificultad de la técnica ni la molestia a la paciente. Como vemos aquí, el riesgo relativo para la tasa de recién nacidos vivos de embarazo clínico parece ser que es superior al comparar la transferencia ecoguiada versus no ecoguiada. Respecto a la vía de abordaje, no parece haber diferencias reseñables respecto a resultados tras el tratamiento, aunque la vía transvaginal muestra algunas ventajas sobre la transabdominal, pues a través de la vagina la calidad de la imagen es en general superior y no se necesita que la paciente tenga la vejiga llena ni un segundo ayudante, requisitos que, como sabemos, sí que son necesarios en la vía de abordaje transabdominal. De una forma u otra, es importante resaltar que tanto el control clínico como el control ecográfico son aceptables en la práctica clínica diaria y también se puede realizar una transferencia embrionaria sin control ecográfico durante la transferencia como tal, aunque sí se debe realizar, por supuesto, previa a la transferencia y después de la transferencia. Pasamos ya a los hallazgos ecográficos de interés, es decir, al bloque central de la clase. Y como veremos, están separados en ovario, útero y trompa. Comenzando por los ovarios, lo principal que valoramos cuando en ecografía, digamos, desde el punto de vista de la reproducción, es la valoración de la reserva ovárica y la valoración de la patología ovárica. Dentro de la valoración de la reserva ovárica se han establecido varios indicadores, como son el volumen ovárico total y el flujo ovárico, pero, como sabemos, el más utilizado es el recuento de folículos antrales, o el más relevante. Dentro del diagnóstico de la patología ovárica, veremos sobre todo, nos centraremos en la endometriosis y en el síndrome de ovario poliquístico. Comenzando por el recuento de folículos antrales, como sabemos, es el principal parámetro ecográfico de la valoración de la reserva ovárica, y su valoración debe responder a dos preguntas: ¿a cuándo y cómo realizar este recuento de folículos antrales? Respecto a la primera pregunta, ¿a cuándo realizarla?, la mayoría de los autores coinciden en que debe realizarse en la fase folicular precoz, es decir, del segundo al cuarto día del ciclo. Si bien otros autores remarcan que no existe diferencia respecto a su precisión cuando se miden en otro momento del ciclo, como en la fase lútea media. Para responder a la segunda pregunta, es decir, cómo realizar este recuento de folículos antrales, Brockmans y colaboradores publicaron en el año 2010 unas recomendaciones que siguen vigentes en la actualidad y son las recogidas en la Guía de Asistencia Práctica de la Sociedad Española de Fertilidad. Estas son que debe ser realizada la valoración por personal entrenado, que se deben contar aquellos folículos que tengan entre 2 y 10 milímetros de diámetro máximo y que se recomienda el uso de una sonda transvaginal con una frecuencia de onda mínima de 7 MHz. Debe ser un proceso sistemático y seguir un orden, es decir, identificar el ovario, analizar sus dimensiones en 2 planos, elegir la dirección para medir y contar los folículos y medir el folículo más grande en 2 dimensiones. En función del tamaño del folículo más grande, si este folículo mide menos o igual a 10 milímetros, se debe comenzar a contar los folículos desde el margen exterior al margen interior del ovario. Considerar toda la estructura anecoica redonda u ovaladas como folículos antrales.
repetir el procedimiento en el ovario contralateral y combinar el número de folículos de ambos ovarios para obtener el número de recuento de folículos antrales. En caso de que el folículo más grande sea mayor de 10 milímetros, se debe realizar un recuento independientemente del tamaño del folículo, como se ha descrito anteriormente, y restar del total aquellos folículos mayores de 10 milímetros. En resumidas cuentas, se trata de ser sistemático y restar aquellos folículos de más de 10 milímetros. En función del número del recuento de folículos antrales, se establecen por la SEFA, la Sociedad Española de Fertilidad, 4 categorías de reserva ovárica. Aquellos pacientes que presentan una reserva normal, que tienen de 5 a 10 folículos de 2 a 10 milímetros en cada ovario. Aquellas pacientes con baja reserva, que tienen menos de 5 folículos en cada ovario. Pacientes con alta reserva, que presentan de 10 a 12 folículos en cada ovario, y pacientes que presentan una morfología o un perfil poliquístico, es decir, que presentan más de 12 folículos, mayores de 2 milímetros. Veremos ahora una matización a este respecto cuando nos centremos en el síndrome de ovario poliquístico. El recuento de folículos antrales mediante ecografía transvaginal convencional no deja de ser un procedimiento operador dependiente y en el cual tiene cabida cierta parte de subjetividad. Es por ello que han surgido en los últimos años métodos para intentar disminuir la variabilidad interobservador mediante el análisis semiautomatizado de dicho recuento, especialmente con el uso de la ecografía 3D, como vemos en la imagen de la izquierda. A partir de estas imágenes se han diseñado sistemas como el SONO-AVC, que son sistemas de cálculo automático del volumen basado en la ecografía, que permiten, como decimos, ese contaje también de una forma semiautomática. Estas técnicas aportan mayor objetividad y reproductibilidad, si bien es cierto que entrañan limitaciones, como que necesitan un personal entrenado, disponer de una sonda especial, por lo tanto aumentan los costes, y también a veces el sistema puede llegar a confundir estructuras anecoicas como vasos pélvicos. Y puede pensar que son folículos, ¿no? Es decir, puede interpretarlo como folículos. No existe a día de hoy un método mejor que otro al comparar la ecografía 2D con la 3D en el recuento de folículos antrales, y ambos son métodos válidos. Continuando con el ovario, y ya una vez que hemos visto el bloque fundamental, que es el recuento de folículos antrales, o la valoración de la reserva ovárica, pasamos a la valoración de la patología ovárica que puede influir en la fertilidad de la paciente. Comenzamos con el síndrome de ovario poliquístico. Decir que el criterio ecográfico en el diagnóstico de este síndrome, como sabemos, es uno de los criterios de Rotterdam, que se establecieron en el año 2003, han cambiado y recientemente el Grupo de Estudio Internacional del Síndrome de Ovario Poliquístico el criterio ecográfico ha pasado de ser de 12 folículos antrales por ovario a ser 20 o más por ovario con el uso de las ondas transvaginales cuyo ancho de banda de frecuencia incluyen los 8 MHz. El criterio de volumen superior a 10 centímetros cúbicos se mantiene, es el mismo criterio que existía en los criterios originales, y se prefiere utilizar el término ovarios con morfología poliquística si solo se presenta el criterio ecográfico. Y si cumple 2 o más de los criterios diagnósticos, entonces ya, es decir, ya recordamos que son oligoanovulación e hiperandrogenismo clínico o analítico, entonces ya sí pasaríamos a denominar síndrome de ovario poliquístico. Recordar que no es necesario que el criterio ecográfico esté presente, es decir, se puede realizar el diagnóstico sin este criterio ecográfico. La otra patología que, como decimos, tiene especial interés, la otra patología ovárica que tiene especial interés en la fertilidad de la paciente es la endometriosis. La imagen del endometrioma es una imagen en patrón de vidrio enmerilado, si bien su ecogenicidad puede variar en función de si contiene sangrado más o menos reciente, y existen signos adicionales para su diagnóstico como la adherencia de ambos ovarios entre sí en la cara posterior del útero, lo que se denomina kissing ovaris, que condiciona una falta de movilidad cuando se presiona con el ecógrafo. Suele condicionar un estado de subfertilidad, aunque aproximadamente el 50% de las mujeres que presentan un endometrioma consiguen una gestación espontánea, una ovulación y una gestación espontánea, como presentamos en este estudio. En este análisis pues, se incluyeron casi 1.200 ciclos de 244 pacientes,
Y como vemos en esta tabla, muestra el tanto por ciento de ovulación en el ovario afectado mediante comprobación ecográfica a lo largo de 6 ciclos. Ronda, como vemos, el 50% independientemente del ovario afectado, el número de quistes, el tamaño del endometrioma principal y si existe o no endometriosis profunda. Además, como vemos los valores de T, no existen diferencias al compararlo con el ovario sano. Por lo tanto, aunque afecta a la fertilidad, no siempre es un factor determinante. Siguiendo con los hallazgos ecográficos de interés, pasamos a centrarnos en el útero. La valoración ecográfica del útero debe ir, como sabemos, desde el cervix hasta el fundus, en corte sagital, parasagitales, transversal y, si es preciso, un corte coronal. Fundamentalmente haremos, como dijimos al principio, en el esquema, en el índice, una valoración miometrial y una valoración endometrial. Dentro de la valoración miometrial nos centraremos en los miomas, la adenomiosis y las anomalías uterinas congénitas. El lismocele viene descrito en el texto, aunque aquí no nos centraremos en la presentación. Decir simplemente que, aunque sabemos que es una causa de su fertilidad, el lismocele, el tratamiento del lismocele está actualmente en controversia respecto a si es para el control de los síntomas, sí, pero para la influencia que puede llegar a tener en la reproducción está en controversia. Dentro de la valoración endometrial nos centraremos en las características de ese endometrio, fundamentalmente en el grosor y en el patrón endometrial, y la peristalsis y el flujo vienen también descritos en el texto. Y nos centraremos también en la patología endometrial, sobre todo en los pólipos y diagnóstico diferencial con los miomas submucosos. La endometritis crónica, como decimos, también viene descrita en el texto y haremos una breve referencia a las adherencias endometriales. Comenzando por la primera patología miometrial, es decir, los miomas, la ecogenicidad puede llegar a ser variable. Pero las principales características que afectan al pronóstico reproductivo son la localización y el tamaño de los mismos. Por orden decreciente de influencia, sabemos que los que más afectan a la fertilidad son los submucosos, seguidos de los intramurales que desvían la línea endometrial, después de los intramurales que desvían después de los intramurales mayores de 4 centímetros y, por último, los subserosos. A pesar de ello, solo el 3% de las esterilidades se justifica por la presencia de miomas. Continuando con la adenomiosis consiste en la presencia de glándulas y estromas endometriales en el espesor del miometrio, junto con la hipertrofia e hiperplasia de las fibras musculares lisas. Su impacto en la fertilidad puede llegar a reducir a la mitad el éxito de los tratamientos de reproducción asistida y ecográficamente se presenta con una serie de signos que aquí detallamos, que pueden hacer sospecharla, como son el engrosamiento asimétrico del miometrio, no causado por mioma, la presencia de quistes miometriales, las estrías lineales, sombras paralelas, islas hiperecoicas y la configuración globular del miometrio, un miometrio heterogéneo y alteraciones de la unión endometrial-miometrial, de la junction son, como ahora resaltaremos. Y también, por supuesto, la presencia de adenomiomas. Respecto al aspecto ecográfico, hay que tener en cuenta, debido al engrosamiento asimétrico del miometrio, podemos tener lo que se denomina la señal en signo de interrogación, sobre todo cuando esta patología, la adenomiosis, se asocia a la endometriosis, que, como sabemos, ocurre con mucha frecuencia. Y respecto a las alteraciones de la unión endometrial-miometrial, de la junction son, podemos tener alteraciones en las que el grosor máximo de esta zona de unión sea mayor o igual de 8 milímetros, en las que la diferencia del grosor máximo y mínimo sea mayor de 5 milímetros, o bien que existan proyecciones. Todo eso pueden ser indicativos de alteraciones de esta unión. Bien, respecto a las pruebas diagnósticas en la adenomiosis, sabemos que la ecografía 2D puede llegar a tener una sensibilidad y una especificidad del 92 y el 88% respectivamente. En el caso de la ecografía 3D, esta sensibilidad y especificidad ronda el 89% y 86% respectivamente. Sin embargo, la valoración de la zona de unión por ecografía 3D podría tener algunas ventajas respecto a la ecografía 2D, sobre todo cuando se valora la diferencia entre el grosor máximo y mínimo y las proyecciones del endometrio miometrio. Respecto a la resonancia magnética, la sensibilidad y la especificidad
tienen sobre todo interés cuando se valoran la zona de unión, que están en torno al 71 y al 85% respectivamente. Sin embargo, en el resto de la valoración de los otros parámetros no difiere significativamente respecto a la valoración que puede realizar una ecografía 2D. Es decir, en el diagnóstico de la adenomiosis, la ecografía 2D puede tener, no, de hecho tiene un rendimiento diagnóstico, una sensibilidad y una especificidad superior a lo que puede tener la resonancia magnética. Por tanto, como decimos, no existen diferencias significativas. Respecto a las anomalías uterinas congénitas, sabemos que constituye un verdadero impacto en la reproducción, que a día de hoy se desconoce, pero que se cree que ronda en torno a un 5 o 12% de las pacientes con problemas de fertilidad. Se asocian, además de estos problemas de fertilidad, con aborto de repetición y parto prematuro, entre otros. Y el espectro de alteraciones que compone este grupo es múltiple. Desde una genesia digenesia uterovaginal, un sexto vaginal, un útero unicorne, didelfo, bicorne o sextado y arcuato. Estas dos últimas categorías, sextado y arcuato, son las formas más frecuentes y su diferencia es importante porque sobre el primero podemos actuar y sobre el segundo no hay tratamiento a día de hoy y son entidades muy parecidas desde el punto de vista ecográfico. La ESRE-ESG recomiendan el estudio de las pacientes asintomáticas con ecografía 2D y en aquellas con síntomas debe hacerse un estudio con ecografía 3D, así como cuando exista sospecha de anomalía por exploración rutinaria, reservando pruebas como la resonancia magnética y la histeroscopia para aquellos casos en los que existan anomalías complejas o dudas diagnósticas. Respecto a estas dos entidades más importantes, que como hemos dicho, el útero parcialmente sextado o subsepto, el totalmente sextado o arcuato, los grupos de la ESG proponen una forma de categorizarla y consiste en trazar una línea media, una línea imaginaria entre la línea que une los orificios tubáricos y una línea paralela en la parte superior del fondo uterino. Esto es lo que se conoce como indentación fúndica externa. Y otra en el fondo de la cavidad endometrial, que es lo que se conoce como indentación fúndica interna. Esto debe ser realizado en un corte coronal que implica un giro de 90 grados de la sonda desde un corte sagital y abarcando desde el cervix hasta el fondo uterino, utilizando la ecografía 3D. La distancia que separa estas líneas sirve para establecer si es un útero parcialmente sextado, es decir, subsecto, totalmente sextado o arcuato. En esta imagen, en esta primera imagen, vemos que se trata de un útero normal. En esta imagen vemos cómo existe un útero que es parcialmente sextado, cómo esa diferencia entre las líneas entre la indentación externa e interna van variando. Ahora veremos cuál es exactamente la medida que debe tener. Y en esta imagen vemos que se trata de un útero totalmente sextado. Y en esta última imagen es de un útero arcuato. Como vemos, el fondo uterino está dividido también. Bien, lo que se presenta en la siguiente imagen es la clasificación de un útero sexto según las diferentes sociedades científicas. El grupo de la ESRE-ESG, si la profundidad de la indentación fúndica interna es mayor del 50% del espesor de la pared uterina y la profundidad de la indentación fúndica externa menor del 50% del grosor de dicha pared, entonces se considera un útero septo. En el caso de que la indentación externa sea mayor del 50% de la pared, podríamos estar ante un útero arcuato. La ASRM, la Sociedad Americana de Medicina Reproductiva, define que cuando la indentación interna es mayor o igual de 1,5 centímetros, con un ángulo de la indentación interna menor de 90 grados y una profundidad de la indentación externa menor de 1 centímetro, se estaría ante un útero sexto. Y si la profundidad de dicha indentación es menor de un centímetro con un ángulo mayor de 90 grados, ante un útero arcuato. En el año 2018, el grupo de expertos en malformaciones uterinas congénitas, el grupo CUME, definió el útero septo como aquel con una profundidad de la indentación fúndica interna mayor o igual de 1 centímetro y una profundidad de la indentación fúndica externa menor de 1 centímetro. La indentación externa superior a 1 centímetro haría sospechar de un útero arcuato. Bien, pues hasta aquí la valoración del miometrio y pasamos ahora a realizar o a destacar cómo se realiza la valoración del endometrio.
En primer lugar, como dijimos en el esquema del inicio de este bloque, lo que tenemos que valorar es el grosor endometrial. El grosor endometrial, este parámetro, es uno de los mejores estudiados respecto a su capacidad para predecir embarazos. Sin embargo, existe a día de hoy gran controversia sobre cuál es el tamaño ideal o el intervalo en el que debe encontrarse. Se acepta que debe tener entre 7 y 20 milímetros y lo más importante parece ser el grosor mínimo. Desde hace tiempo existe el valor mínimo de 7 milímetros por debajo del cual se asumía que la tasa de embarazo tras un ciclo de reproducción asistida sería tan baja que cabría la posibilidad de plantearse si continuar o no. Bien, pues ese valor está actualmente en entredicho, pues trabajos como el de Casio y colaboradores, que aquí les presento, hallaron una baja capacidad discriminativa de este valor para predecir gestación. Concretamente, como vemos, tiene un valor predictivo del 77%, un valor predictivo positivo, perdón, del 77% y un valor predictivo negativo del 48%, y una área bajo la curva de su curva ROC de 0,48, que sería similar, para hacernos una idea, a tirar una moneda al aire, es decir, una cosa totalmente aleatoria. Respecto al patrón endometrial, puede ser que se trate de un endometrio con una imagen trilaminar, como vimos al principio, o un endometrio hiperecogénico homogéneo, como se describió en el apartado de cambio ecográfico durante el ciclo menstrual normal. Bien, pues existen autores que otorgan mayor importancia a este parámetro que al anterior. La mayoría están de acuerdo en que un parámetro trilaminar el día de la gonadotrofina coriónica humana, el día del HCG recombinante, se relaciona con mayores tasas de embarazo y, en cambio, un patrón homogéneo hiperecogénico con tasas de embarazo inferiores. Para remarcar esto, presentamos este estudio que otorga valor al patrón endometrial y no al grosor, y cómo afecta a las tasas de implantación de embriones euploides. Reconocían 3 tipos de patrones endometriales: un patrón tipo 1, que sería un patrón folicular precoz, un patrón tipo 2, que sería un patrón folicular tardío, y un patrón tipo 3, que sería un patrón secretor. Pues bien, un patrón tipo 3, el día del trigger, del desencadenante, de la ovulación, se relaciona con un aumento de la progesterona sérica y una disminución de las tasas de implantación comparado con un tipo 2 y a su vez con un tipo 1, independientemente de si la transferencia se habría realizado en fresco o se habría realizado una criotransferencia. Y continuando con la valoración del endometrio, pasamos a la patología que puede afectar a este nivel y nos centramos en primer lugar en el patrón, en los pólipos endometriales. Los pólipos endometriales suponen una de las lesiones focales endometriales más frecuentes. Se han asociado a disminución de la fertilidad y aborto de repetición, por lo que su resección antes de comenzar los tratamientos de reproducción debe ser considerada. El diagnóstico ecográfico se realiza con mayor rendimiento en la fase folicular, en la que el endometrio es menos denso, es decir, menos hiperecogénico, y en su diagnóstico cobran importancia métodos auxiliares como la histerosonografía y el Doppler color. En el primer caso, al despegar el resto del endometrio de su periferia con suero fisiológico, se consigue visualizar una mayor claridad se consigue visualizar con mayor claridad la lesión. En el segundo caso, en el caso del Doppler, el patrón de vascularización en vaso único es característica de los pólipos endometriales. Al comparar ambas técnicas, parece haber un rendimiento similar con menos incomodidad para la paciente en el caso del Doppler color. La combinación de la histerosonografía con el Doppler color ha sido estudiada comprobándose un aumento del rendimiento diagnóstico en el caso de los pólipos endometriales cuando existen dudas, y ahorraría una eventual histeroscopia. Sin embargo, como acabamos de comentar, en el caso de que se trate de una paciente que esté en estudio de reproducción, habría que considerar la resección de dicho pólipo. Y si igualmente vamos a realizar esa resección, no tendría, digamos, tanto valor la histerosonografía combinada con el Doppler en el diagnóstico de estas pacientes, puesto que igualmente vamos a realizar la histeroscopia. Respecto al diagnóstico diferencial de los pólipos endometriales, tenemos que tener en cuenta que debe hacerse con los miomas tipo 0 de la FIGO, es decir, con los miomas submucosos, tipo 0 o 1 de la FIGO. Para diferenciarlo, poseemos una herramienta importante como es el Doppler color, patrón de vascularización, que como vemos en la imagen de la izquierda, en el caso de un pólipo endometrial, tiene un patrón de vascularización que se conoce como en vaso único y, como vemos en el caso de los miomas, en la parte de la derecha, poseería un patrón de vascularización con vasos periféricos.
modo de curiosidad, la adherencia intrauterina son una causa rara de disminución de la fertilidad. Su incidencia aumenta en pacientes a las que se le han realizado el grado de repetición y aunque su diagnóstico más fiable se realiza mediante histeroscopia, ecográficamente se presentan como bandas de tejido miometrial que atraviesan el endometrio de lado a lado, como podemos ver en estos dos ejemplos de ecografía que aquí les muestro. Y para finalizar este gran bloque de hallazgos ecográficos de interés, nos centraremos en las trompas y, como dijimos al principio, valoraremos si existe o no patología tubárica y veremos el papel de la ecografía en la valoración de la permeabilidad tubárica. Respecto a la patología tubárica, la patología más frecuente, como bien saben, es el hidrosalping. El hidrosalping es una patología intermitente que puede tener una variación inter e intracíclica. Y resulta sobre todo la dificultad reproductiva debido a su acción obstructiva en la trompa y además también a que el líquido que contiene es un líquido embriotóxico. Además también, como sabemos, aumenta el riesgo de embarazo ectópico. Se aprecia como una dilatación anecoica que distingue la trompa y que produce una imagen en un corte transverso que se conoce como imagen en rueda dentada. Su visualización ecográfica, como decimos, hay que recordar siempre que puede ser intermitente. En ocasiones, si el material que contiene se sobreinfecta en el contexto de una enfermedad pélvica inflamatoria, puede dar lugar a lo que se conoce como piosalpings, que aumenta la ecogenicidad del contenido, o incluso producirse sangrado en su interior, produciendo niveles de diferentes ecogenicidades y llamándose en este caso hematosalping. Y esta sería la forma que vemos en la imagen. La prueba más utilizada para valorar la permeabilidad tubárica sabemos que es la hidrosalpingografía, y la prueba gold estándar es la cromoperturbación con laparoscopia o fertiloscopia, es decir, con una hidrolaparoscopia vaginal. ¿Y qué papel tiene la ecografía en la valoración de la permeabilidad tubárica? Bien, el uso de sueros fisiológicos para comprobar la permeabilidad tubárica con ecografía se conoce con el nombre de histerosonosalpingografía. Digamos que sería la forma convencional. Cuando en este procedimiento se utiliza contraste que pasa a través de las trompas, se conoce con la abreviatura de HICOSI, de histerosonosalpingografía con contraste. Esta técnica posee una alta sensibilidad y especificidad en el diagnóstico de la permeabilidad tubárica. Se aproxima en términos de rendimiento diagnóstico en algunas series a la histerosalpingografía. La incorporación de la tecnología 3D a esta técnica, la HICOSI, ha hecho que su especificidad aumente hasta el punto de que en algunos estudios se plantea como prueba fundamental en el diagnóstico de la esterilidad de causa femenina. Adicionalmente, se ha estudiado la destilación de diferentes materiales como geles y espuma y medios oleosos para aumentar el rendimiento diagnóstico de la histerosonosalpingografía tradicional y del HICOSI. Curiosamente, se ha comprobado que más que un rendimiento diagnóstico, lo que tiene es un efecto terapéutico, sobre todo como efecto limpieza al pasar por la trompa. Aquí presento este estudio de Guan y colaboradores, en el que, a modo de curiosidad, pues bueno, vemos que aquellos contrastes que tienen un medio oleoso parece ser que tienen cierta superioridad respecto a aquellos contrastes con medio acuoso. ¿De acuerdo? Finalmente, como conclusiones, decir que la ecografía constituye hoy día la piedra angular dentro de las exploraciones complementarias en el estudio de esterilidad. Dentro del ciclo menstrual normal existen una serie de datos a conocer para interpretar en qué momento del ciclo se encuentra la paciente y para extrapolarlo al seguimiento de los ciclos de estimulación. El recuento de folículos antrales constituye el parámetro ecográfico fundamental en la valoración de la reserva folicular. Al valorar el ovario se debe prestar especial atención a patologías que afecten la fertilidad, como el síndrome de ovario poliquístico y la endometriosis. En la valoración uterina hay que focalizar la exploración ecográfica sobre aquellas patologías que afecten a la cavidad endometrial. La valoración de las trompas debe centrarse en el diagnóstico de patología tubárica, aunque, como se ha descrito, también puede suponer un método fiable para evaluar la permeabilidad. Y la ecografía 3D es un método cada vez más extendido dentro del ámbito de la reproducción y actualmente es la prueba más importante en el diagnóstico de las malformaciones uterinas. Bien, eso es todo y muchas gracias por su atención.